Buenas, buenas, queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? Nos encontramos una vez más con Ernesto. ¿Cómo va, Ernesto? ¿Bien? Juan, bien, ¿y vos? ¿Cómo andás? Todo bien, todo tranquilo. Hoy tenemos un lindo encuentro. Vamos a hablar de algo bastante interesante. Emociones. Emociones, eh, su función. ¿Cuál es la función de la emoción? A veces uno no piensa cuál es la función de la emoción. Bueno, no sé. Estoy enojado, o estoy alegre, o estoy feliz, o estoy triste. ¿Y cuál será la función de eso? La función que cumple la emoción, la diferencia con el sentimiento, la emoción y el estrés. Y bueno, vamos a ir tocando ahí diferentes cuestiones. ¿Cómo surge el tema de las emociones, Ernest? ¿Cómo surge? Uno puede hablar de una perspectiva evolutiva de las emociones, porque sabemos que cuando, digamos, los estudios que se empiezan a hacer generalmente, ¿no? Todo lo que hacemos en la medicina en humanos, en algún punto hay una correlación con los animales. Sabemos que ya desde los primeros organismos vivos podíamos tener algo parecido a las emociones. Y eso se fue conservando a lo largo de la evolución. Obviamente en distintas formas, distintos grados de complejidad, ¿no? Pues no es lo mismo hablar de una experiencia emocional de una cucaracha que de un perro o que de un humano. Eh, pero las emociones básicas son alegría, tristeza, miedo, ira, ¿no? Esas serían como las básicas. Eh, y ahí hay algo de lo que vos dijiste antes. Uno puede inferir que evolucionaron como mecanismos adaptativos, ¿sí? Que ayudaron al organismo a que ante estímulos importantes del ambiente, pueda responder de forma adecuada para eh, maximizar las chances de dos cosas: supervivencia y reproducción, ¿no? Estamos hablando siempre de, fíjate, ¿no? Le damos un background muy desde las teorías evolutivas. Es bien darwiniano lo que decimos. Eh, por ejemplo, ¿no? El miedo puede ayudar a cualquier organismo a evitar peligros, ¿sí? Entonces, si uno evita peligros, se mantiene a salvo, más chances de sobrevivir. La alegría puede, re- digamos, en el otro sentido, puede reforzar comportamientos positivos. Y entonces, ¿qué puede promover? Cosas como los vínculos sociales. Y entonces ahí no estamos yendo al lado de la reproducción, ¿no? Entonces, las emociones pueden ayudar en un momento decisivo para el individuo a tomar decisiones rápidas y eficaces, ¿sí? Ahora, a lo largo de la evolución, uno ha tenido mecanismos ya cuando empiezan a aumentar la complejidad de los sistemas neuronales, empieza a haber mecanismos neuronales, ¿sí? Que digamos, subyacen a las emociones, ¿sí? Y se van volviendo más complejos, más sofisticados. Nosotros como mamíferos, yo cuando hablo de nosotros en general hablo de mamíferos porque ratones, ratas, perro, gato y nosotros tenemos cosas que son muy parecidas y tenemos sistemas que obviamente le pueden dar una complejidad a eso, eh, de forma tal que ya no nos sirve solo para una cuestión de reaccionar en el momento, para supervivencia y reproducción, sino que hay otros estímulos que empiezan a ser más complejos, ¿sí? Como por ejemplo las emociones nos permiten a nosotros establecer jerarquías en vínculos sociales. Por ahí nosotros en los humanos está un poquito más lavado porque ha ido más para arriba, pero en comunidades de otros animales, primates, no humanos, por ejemplo, bueno, el componente emocional bueno, se decide quién es el que manda, para qué lado vamos, y eso seguramente desde una perspectiva evolutiva ha tenido en algún momento un rol en cuanto a la forma en la que las poblaciones nómades se organizaron en asentamientos sedentarios, lo que da origen
a la civilización actual, digamos, ese es un poco el embrión de la civilización actual, el sedentarismo. Entonces, por esto que decimos, porque las emociones tienen un lugar en cómo reaccionar frente al ambiente y se le empieza a dar más complejidad y las interacciones sociales van a determinar, ¿sí? El humor social, digamos, viene desde muy atrás. Eso es lo que quería decir con eso. Está bien. Vos ahí nombraste a alguien importante con el tema de las emociones, a Darwin. En 1872 publicó las expresiones de las emociones en los animales. Me acuerdo que estaba muy bien diferenciado en el dibujo, ahora después voy a ver si lo pongo, pone un dibujo en el libro en donde se ve claramente eh, cómo las emociones van en sentido contrario. Por ejemplo, el enojo y la alegría. Entonces mostraba un perro que estaba todo doblado, digamos, todo así, todo doblado, cuando estaba todo enojado, que estaba tensionado, y cuando estaba contento estaba en lo opuesto, exactamente en lo opuesto. Entonces también es como que en los animales está muy marcado, las emociones están perfectamente marcadas, para un lado o para el otro, para justamente que el ambiente distinga esas emociones. Pero en el humano por ahí no es tan fácil, ¿no es cierto? No, Tampoco, sobre todo para nosotros, ¿no? tampoco, Para los varones no es tan fácil no es tan identificarlo en fácil el que le entender, decimos, claro. La- ¿qué te porque no, pasa? Nada. claro, la sutileza y Nada, la bueno. sutileza en la emoción en el humano es un poco más complicada que en los Sí, animales. sí. Que de hecho, bueno, nosotros somos los únicos que sonreímos. Eso no es No, y no somos los únicos que sonreímos y creo que anda dando vueltas en, no sé si será en TikTok, yo lo vi en Instagram, hay un perro que sonríe, de hecho, Hay un no perro que sé si lo sonríe. viste, ese perro que sonríe, que le dicen el nombre o algo y el perro, viste, cambia la Sonríe. expresión Sí, y por la sonríe. forma que tiene el hocico se le arma una sonrisa. Creo que es un golden o un labrador, digamos, un tipo de eso, viste, que tienen cara de bonachones. Claro, eh, y no somos los únicos que sonreímos. Lo que sí es interesante es que la sonrisa tiene un componente muy amistoso. ¿Viste en esto que vos decías recién? Si un perro te muestra los dientes, no te está sonriendo, claro. Nosotros ¿no? tenemos Si esa nosotros... diferencia. Si nosotros estamos Claro, así, que en realidad la sonrisa tendría que ser con la boca cerrada, ¿no? Va, claro. en teoría. Porque- en teoría, porque claro, cuando uno muestra los dientes, en realidad está, claro, exacto, ese es el tipo de, de sonrisa, digamos, que no sería amistosa. Pero digamos, el comportamiento social complejo, ¿sí? Se viene asociado a un conjunto un conjunto de manifestaciones, ¿sí? Sobre todo físicas, porque ahí está la sonrisa, está también la mirada, está la posición corporal, y en los bípedos, como acá jugamos mucho nosotros y los otros primates, ¿sí? Chimpancés, orangutanes, gorilas. eh, digamos, si agarramos esos tres primates no humanos más nosotros, eh, por ahí uno puede darse una idea de esto. Eh, la gestualidad corporal termina siendo muy importante y es una Claro. buena forma de comunicar emociones. Y entonces, digamos, es algo que no queda en el cerebro y el cerebro baja a la boca, a lo que decimos o a la sonrisa nada más, sino que también la postura corporal asociada a eso. Eh, pero en otros animales no hay algo como una sonrisa. Por ejemplo, un gato, los felinos. ¿Vos viste la película, el remake del Rey León? La que hicieron como Ah, sí, un live action, digamos. sí, Es un live action. sí, la vi. Que hubo muchas críticas, ¿no? A esa película. Sí. Como que, o sea, la gente, a mí, El Rey León para mí fue, por mi edad seguramente, fue de las películas de Disney mi favorita, porque me dio justo, ¿viste? En el año en que Nos tenía que dar, enganchó justo. Sí. cuando sale. Claro. Pero el remake, yo lo que veía mucho es la crítica, escuchaba es como que no es lo mismo, le faltan cosas. Y claro, le faltan cosas porque Simba no sonríe
en la nueva, o qué sé yo, o Scar no te pone cara de, no te frunce el ceño. Claro, no, los felinos no hacen esas cosas. Entonces, yo invito a que los que criticaron, no les gustó el remake, la vuelvan a ver, pero desde esta perspectiva ahora. La cara de Simba, voy a poner dos ejemplos. La cara de Simba cuando muere Mufasa. ¿Sí? Cuando lo ve a Mufasa caer del, del acantilado, ¿viste? Y pasa la Qué estampida. escena esa, la puta madre. Yo estaba en el Es terrible. cine. Es terrible. La de la original, ¿no? La de La original, dibujitos. claro, sí, sí, sí. Imposible no llorar, Imposible. ¿no? Imposible no llorar, es terrible. Imposible no Cuando, entristecerse. claro, exacto. Es imposible entonces, cuando vos lo ves a Simba acercándose al padre muerto, es terrible. Terrible. Es devastador. Yo fui con mi viejo al cine, al lado de mi papá y yo nada más me llevó mi papá. Como, ¿qué? ¿Esto se puede pasar? ¿Se puede morir? Entonces, sí, pero, claro, te transmite mucha emoción. Y al punto que hay, de nuevo, hoy estoy como muy en las redes, hay un video que vi hace no mucho, de están mirando la película original en dibujitos, y hay un perrito que está mirando con la familia, algo, lo están filmando al perro, y el perro se lo ve como movido por la situación, ¿viste? Como lo ves como que está triste, como que se pone mal. Entonces, la gestualidad humana puesta en eh, personajes como pueden ser unos leones de dibujitos, es efectiva para transmitir algo, al punto que se lo puede transmitir un perro, no solo un humano. Pero ¿por qué no llega a nosotros? ¿Por qué nos mueve? Por eso, porque Simba sonreía, Simba llora, se preocupan, Scar pone cara de malo, viste, cara de tipo jodido, cuando lo echa a Simba para que o cuando mete miedo. Entonces, esa escena, véanla de nuevo ahora en el live action. Simba no se le mueve un músculo de la cara, lo cual es correcto. Claro, Lo cual es debería ser correcto. así, ¿no? Exacto. O sea, está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Entonces, sí, Claro, claro, no te transmite lo mismo. Obviamente, porque mirá a tu gato y decime si tu gato te transmite que está contento o está triste. Después uno aprende a identificar si el gato está enojado, pero no por la cara, por otras gestualidades. claro. El gato te comunica la felicidad o la tristeza, el enojo con la cara, no. Se va, no te da pelota, qué sé yo, no sé, las cosas que. Pero bueno, entonces en el Rey León está muy hecha. Otra escena muy parecida es cuando Scar, en la de los dibujitos, lo tiene al ratoncito. Ahí al principio, esto pasa antes de la muerte de Mufasa. Está con el ratoncito así dando vueltas, se está por comer un ratoncito y aparece Sasu, el pájaro, y le viene a comunicar. Creo que es la celebración de Simba, no me acuerdo, como heredero, algo le viene a comunicar que él tiene que estar presente, o por qué no estuvo presente. Y en la película de dibujitos, Scar pone caras, como le ves la cara de sarcástico, le ves la cara de que está planeando algo, y entonces vos ves, este tipo se trae algo. En el live action no se le mueve un músculo, y es correcto. Claro, 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 claro. Va más por el lado real. Claro, sí, va más por el lado real. Claro, entonces, ¿en qué fue efectiva en el Rey León como otras? ¿Pero qué fue efectivo el dibujito animado? ¿Por qué el dibujito animado te transmitió más? Porque se humaniza la expresión de los personajes. A tal punto que un perro que está acostumbrado a interactuar con nosotros, con las emociones nuestras, también lo pone en una situación de alerta. Acá está pasando algo malo. El live action no le movió un pelo a mucha gente. Claro, sí, sí. Bueno, es que no, sí, no fue lo mismo, claro, porque justamente con los otros personajes por ahí es como que al tener esas expresiones medio antropomórficas, tendés a empatizar más. Así, o sea, Naturalmente. podría estar pasándole. Bueno, que de hecho tiene mucho de Shakespeare y tiene ahí mucho de Hamlet Claro. y mucho de eso. Exacto. Pero las emociones, entonces las emociones básicas, esas, bueno, que igual en las teorías van cambiando, algunos le agregan repugnancia, las emociones básicas, algunas teorías, la de Ekman, le van agregando algunas cosas, le van sacando otras, pero más o menos son esas que vos dijiste. En general, por las teorías que yo vi,
las emociones básicas serían esas, que son compartidas entonces con los animales. O sea, nosotros las emociones básicas son compartidas con los animales. Sí, Y, y- exacto. ¿Y en dónde se asientan las emociones? ¿En qué parte El sistema nervioso del central. sistema nervioso central? En el cerebro nosotros tenemos una región. Esto lo vamos a poner una imagen Dale, en el video. eh, de una parte del cerebro que es el sistema límbico. Entonces en pantalla ustedes van a ver que vamos a ver la mitad del cerebro como cortada, como si estuviera así de perfil, y vemos la parte de adentro. Y hay como un anillo, ¿sí? De corteza que va desde, hace este recorrido. Entonces yo lo voy a imitar de esta manera, con una C, que arranca en el lóbulo frontal. Hay una región que se llama corteza del cíngulo, en la parte anterior está con el lóbulo frontal, se va hacia atrás, pasa por el lóbulo parietal y baja ya hacia el lóbulo temporal, lo que se conoce como en la circunvolución del parahipocampo. Forma esto, como un anillito. Esa circunvolución del parahipocampo, el lóbulo temporal, va a terminar en el hipocampo, que es otra estructura de ahí, que se llama hipocampo porque se parece a un caballito de mar la forma. Son neuronas, hay grupos de neuronas y sus axones que se van organizando. Y ese hipocampo va a generar toda una prolongación ya con sus fibras que hace esto, que se llama trígono y terminan dos estructuras más de nuevo adelante. Entonces como una C con un pequeño rulito acá. Esa zona, que se llama sistema límbico, tiene otro componente, además de los que acabo de nombrar, que se llama amígdala. ¿Sí? Y la amígdala está muy cerca del hipocampo, en esta zona de la C, digamos, muy cerca del hipocampo, el lóbulo temporal. Las emociones van a ser procesadas principalmente por estas estructuras. No quedan limitadas a estas estructuras. Ahora después lo vamos a hablar un poquito más. Pero vamos a empezar con esto, con esta región que le decimos sistema límbico. Evolutivamente, de nuevo, es una región conservada, porque los organismos filogenéticamente más antiguos, ¿sí? Es decir, los que vienen desde más atrás en la historia evolutiva, lo tienen. Es decir, en cuanto al grado del desarrollo del sistema nervioso central, nosotros podríamos hablar de complejidad, siendo nosotros los más complejos, ¿sí? El humano, y de ahí vamos cada vez para abajo menos complejidad. Bueno, los organismos entonces con un sistema nervioso central más antiguo, que en este caso es sinónimo de simpleza, no de que sea mejor o peor, sino de simpleza, conservan esta parte. Lo nuevo que nosotros tenemos respecto a los demás se fue agregando después de esto, arriba de esto. ¿Sí? Como que lo fuimos ampliando para los otros lados. Pero esta zona se conserva. Esta zona en nosotros, el sistema límbico, está reservado para procesar, almacenar y tramitar las emociones. Entonces, es la zona que nos permite reaccionar emocionalmente frente a nuestro entorno, frente a lo que pase. Y a los animales también, que como decíamos de antes, lo tienen. Entonces, son parte del cerebro que nos permiten huir, si es necesario huir, enfrentarnos a un peligro, si la evaluación es que es correcto enfrentarse, acercarse al alimento, porque se juzga que no es peligroso, acercarse a otro de mi especie para intentar reproducirme. Todo este tipo de situaciones, atacar a otro individuo de especie porque lo considero una amenaza o de o otra especie. alejarme, claro, sí. Entonces todo esto se da dentro del sistema límbico. Cuando entonces, ahora unamos eso, que yo digo, miren, esta parte es la más conservada del cerebro, la más antigua, con lo que decíamos antes. Lo primero que dijimos cuando empezamos a charlar hoy es, las emociones están conservadas y de hecho los animales, digamos, las usan para cosas muy básicas, interactuar con todo lo que viene de afuera. Claro. Entonces la emoción es una manera de reaccionar ante el estímulo. El estímulo de afuera deja de ser neutro. Ok. Uno puede tener un estímulo neutro frente a, bueno, ahí adelante mío hay una persona. Yo siempre, siempre es el ejemplo que uso, no sé si es bueno o no, pero lo sigo usando porque nadie se quejó con mis alumnos de... Siempre Sigan uso sin este ejemplo con mis quejarse, alumnos. ¿eh? No, no es el momento para quejarse acá en este canal, ¿eh?
No, mentira, mentira. Así que el ejemplo que uso es, uno puede digamos, tener enfrente un individuo apuntándote con un objeto. Está apuntando con un objeto, un individuo desconocido, que puede ser un arma de fuego. Bueno, la emoción va a ser distinta si es un individuo que no conocemos, que viene con una postura, una voz y una postura amenazante, pidiéndote que le des algo o te va a herir de muerte, versus si el que te está apuntando es tu hijo con una pistolita de juguete. Está jugando a, no sé, lo que sea. Ahí las emociones van a ser distintas. Uno va a desencadenar el miedo, ¿sí? Quizá la ira después, y el otro te va a desencadenar alegría, ternura, te va a generar, qué sé yo, te va a sacar una sonrisa, te hace enseguida ponerte a jugar. Uno te hace rechazar la situación, la otra te hace engancharte. El estímulo yo te lo puedo describir de manera neutra. ¿Qué es lo que le da todo el contexto? Bueno, la asignación de valores. ¿Y por qué? Me van a decir, no, no es neutro. Esto me lo pueden discutir. No es neutro desde el momento en que el que está enfrente es tu hijo y el otro es un desconocido, un adulto. Desde ese momento no es neutro. No es neutro o no sería neutro si no pasara que hay situaciones en las cuales el niño con el arma de juguete te puede desencadenar las mismas emociones que el malviviente. Claro, claro, Porque exactamente. eso pasa. Claro, exactamente. ¿En dónde? En un trastorno de ansiedad, por ejemplo. En una persona que tiene aumentada la reactividad de la amígdala a frente a los estímulos que vienen del ambiente. Entonces está, valga la redundancia, más irritable. Entonces el niño viene y genera un sobresalto. Los dos te generan un sobresalto. En el caso del ladronzuelo, ese sobresalto se sostiene y puede incurrir el miedo. Hay que ver cómo reacciona la persona. En el caso del niño, ese sobresalto debería apagarse y pasar a la alegría inmediatamente. Si no pasa la alegría y viene el enojo, viene la ira, no me digas que, que no reaccionaste más parecido a la situación individuo malviviente que a la de tu niño jugando. Entonces, el estímulo sí podría ser neutro desde ese sentido. Y el que le va a asignar el valor va a ser la amígdala, parte del sistema límbico. La valencia afectiva. Correcto, la valencia afectiva, le asigna la valencia afectiva. Esas son las estructuras que se conservan. Entonces, procesar el miedo, procesar la alegría, procesar la ira, son cosas que tenemos Que se mantuvieron. claro, desde el inicio. Hablando de este tema del inicio, porque claro, la emoción, entonces en esta función adaptativa, vos fíjate la palabra, eh, cómo viene designada, que la emoción es emovere, es eso que te mueve, que en su momento eran en realidad las pasiones. Si nos ponemos más o menos en el 1600, se hablaba de pasión, de lo que padece, porque las emociones eran algo que por ahí se padecía. Si estábamos en la época de Descartes, de René Descartes, hablaba de pasiones. De hecho, él hace el Tratado de las Pasiones en 1650. Y esa palabra después va cambiando, se va modificando. Si uno estudia la historia de los pensadores y la historia de la psicología, va a ver cómo va cambiando esa palabra y es eso que te mueve. Y ahí voy a hacer una salvedad a René Descartes, porque siempre lo matan al pobre Descartes. Y yo quisiera saber si cuando Freud habla de pulsiones, no está nombrando los espíritus animales de Descartes. Dejo la pregunta ahí abierta para que, Para que comenten. al que se atreva a contármela. A ver si cuando Freud habla de pulsiones no está hablando del mismo concepto de espíritus animales de Descartes. Pues siempre lo matan por el dualismo, pero bueno, pobre René. Eh, bueno, entonces en esta. ¿Qué? ¿Te querías decir algo? No, no, Decime. no, nos solidarizamos con René Descartes. Me solidarizo con De René acá, Descartes, desde por este canal. supuesto. Le pifió en la amígdala, le pifió en un par de cosas ahí donde estaban puestas, pero el concepto de espíritus animales de Descartes es un poco el concepto, ese limítrofe entre la mente y lo fisiológico. Cuando él habla de Sí, espíritus animales, está ahí en un concepto medio que es
Si no es la pulsión, le pegan el palo. A mí no, a mí no me... Yo tengo muchas reservas con la idea de uno decir que alguien que estaba produciendo conocimiento en otro contexto estaba equivocado. Acá se equivocó. Y dije, Aparte en la amigo, época, en la exacto. época. No, no nos olvidemos que a Giordano Bruno lo prende en fuego después de venir de la corte de Rodolfo, va a Roma y dice, no, mira, tengo unas ideas nuevas. A unas ideas nuevas, lo prende en fuego en Piazza Navona a los 5 minutos de la llegada de Roma. Ojo, cuidado. No era fácil tampoco hablar en ese No, momento. y además, es quitarle contexto, es traerlo a Descartes, o traerlo a Freud, ¿eh? Sí, Vamos a sí, poner los dos. sí. Es traerlos a nuestro 2024, sentarlos con nosotros, viste, con Google en la mano y decirle, ah, mirá, qué boludo. Claro, Qué- claro, Chao. ¿Cuántos años de ciencia hay entre Descartes y nosotros? Entre Freud y nosotros, como para haber sintetizado y haber tenido la oportunidad de aplicar el método científico a un montón de cosas que ambos dijeron y contrastar si la hipótesis era correcta o no. Entonces, decirle, ah, estás equivocado. Sí, claro, eso es la ciencia. Digamos. En algún momento uno se equivoca, está elaborando una hipótesis que está sujeta a cambios todo el tiempo. Que el problema es cuando eso pasa a ser algo social. Y entonces vamos a simplificaciones como Freud es un machista. claro, Entonces, sí, como sí, sí. Freud es un machista, y yo fui a la marcha del 8M, qué sé yo, entonces Freud, todo lo que diga Freud está anulado. Porque Freud era un machista. No, no me parece. Eso es una cosa interesante porque desde la parte científica no se respeta en nada, digamos, se deja de lado toda la cuestión científica ahí, porque el método positivista de acercarnos nosotros a la ciencia implica que si algo es incorrecto, se corrige esa parte y y el modelo sigue funcionando, se le hacen las correcciones para que el modelo funcione. Como si se pinchó una rueda, es verdad, ya no sirve para ir a 150 kilómetros por hora en la ruta, pero le cambio la rueda y sigo. No significa que tengo que tirar el auto a la basura. Claro, claro, toda la producción científica que se hizo, digo, no. No s- eso puede ser correcto o no, pero es el modelo imperante, digamos, en el que está basado el método científico que nosotros tenemos. Entonces, si después vamos a negar a Freud porque hay una parte que no nos gusta, o porque hay nuevas interpretaciones en nuestro contexto, o porque hay aportes en la ciencia que dicen, mira, en esto que dice Freud, y bueno, nosotros encontramos cosas que van para otro lado. Asignárselo después a Freud como persona, o a Descartes, era un machista, estaba equivocado, y ahí nos estamos saltando una parte. No, pero En aparte, todo caso es ah, ¿qué decís? Sí, ¿qué? No, en todo caso es esto que decía Freud, hoy sabemos que va por otro lado, o no es tan así. Pero eso que dijo Freud, eso que pensó en ese momento, no él como persona. Y yo me refiero a lo de machista porque es lo que más se escucha. Sí. Cuando además se está sacando del contexto, ¿no? Porque, de nuevo, vean lo que era la sociedad victoriana en el momento ese, a ver si era machista o no, decir lo que decía Freud. Es que claro, había que decir lo que dijeron esas personas en ese momento, como recién puse el Exacto. ejemplo de Giordano Bruno, y había que, esto lo voy a hacer muy breve, pero esta parte por ahí la pongo en blanco y negro porque es el momento de charla histórica, pero que nos corrió un poco del de charla, pero está bien. Sí, René Descartes arranca diciendo cogito ergo sum, arranca hablando en latín, pero después dice je pense, je suis. Y lo dice en francés. Y hay que ir cambiando el idioma y decir, no, no, yo hablo lo que hablo yo y punto. Y Freud tuvo que enfrentarse a toda la parte, a todo el círculo médico y decir, che, miren que esto no está acá en esta parte del cerebro, yo lo toco y ya está. Esto viene por otro lado. La histeria, cuando se publica el 10 de diciembre de 1895, el estudio sobre la histeria, había que publicar el estudio sobre la histeria. Que está bien, hablan, por ahí pueden saltar con el tema de que había muchas mujeres y qué sé yo, y la represión y el patriarcado y todo eso, sí. pero había que hablar en la Viena de principios del siglo XX, había que ir a hacer ese estudio y decir, che, Sí, no, y mire, que además, esto viene por otro lado. exacto, y además,
¿Cuál fue el efecto en ese contexto para la mujer? No, claro, ¿Fue peor o fue liberador? no, claro. Claro, si La, él, la mujer que atravesó ese tratamiento, ¿estaba mejor o peor después de eso? no, por supuesto, si él se da cuenta que se libera, al contrario, cuando está con Charcot, se da cuenta que la mujer, al hacer esa catarsis, se da cuenta que ahí se libera algo que él no podía encontrar con la medicina tradicional. Dice, no, pero acá hay otra cosa. Con la palabra Entonces, por ahí puedo curar. exacto. Entonces, se critica la idea de que se le dice histeria, pero es una cuestión de, no, hagan el recorrido. Hagan el recorrido. Es muy fácil enojarse o decir pavadas cuando uno no tiene cosas. Y por qué, vos que sos un estudioso de Freud, ¿por qué, cuál era la relación entre el malestar que tenían estas pacientes y lo que mostraban y los síntomas? Porque me Ahora, parece que las emociones jugaban un rol ahí, ¿no? no, por supuesto, sobre todo en lo que son las histerias de conversión, ahí juega un rol importante, va más por el lado del deseo, pero evidentemente si uno no puede expresar emocionalmente aquello que desea, se termina convirtiendo en un síntoma. Así a grandes rasgos, si uno termina reprimiendo, Freud se da cuenta que hay mucho deseo reprimido y termina teniendo un síntoma, como le pasa, vamos a nombrar cualquier caso, el caso de Isabel R. Isabel R. Quería tener una relación, lo voy a súper resumir, quería tener una relación con su cuñado, con su cuñado, y claro, no se lo podía permitir porque era su cuñado, entonces empieza a sufrir una parálisis en las piernas. No le permitía moverse justamente. Hacía grandes rasgos, empezaba a darse cuenta Freud de que muchas de las histerias, lo que pasa que claro, también la palabra no ayudaba, porque hístera viene de útero en griego. Entonces se le empezó a asignar a cualquier cosa y se empezó a usar también despectivamente la palabra histérica. Sos una histérica. Pero bueno, pero yo no tengo la culpa de que la gente lo use mal. Digo, qué sé yo, lo usa mal la gente, no sé. Pero en realidad, aplicado clínicamente, es otra la historia. Ah. Es otra la historia. Pero, pero vos lo que estás diciendo es que estas personas sufrían emocionalmente y eso se manifestaba en el cuerpo, en otro lado que es distinto del cerebro, como las Claro, piernas. claro, claro, porque tenía justamente esa afectividad, esa carga afectiva relacionada con una representación, una imagen mental, entonces se asocia una carga afectiva con una representación y entra en conflicto ciertas pulsiones y eso termina derivando en toda una sintomatología, que si no se desanuda empieza a generar otra sintomatología y así, y así, y así. Entonces, Sí, así, todo así. ese componente emocional está buenísimo que sea tratado clínicamente con un psicólogo, con un psiquiatra, con lo que fuere. Entonces esa es la Y parte estas, que Freud se da cuenta. claro, y estas cosas siguen pasando hoy en día. No es algo que quedó en el pasado y que a nosotros como seres humanos por nuestra sociedad cambió, entonces ya no pasan. Claro. Esto se sigue viendo, ¿eh? La persona que tiene dificultad, por ahí ahora no hay, yo no, perdón, rebobino. Por ahí yo no vi en mi experiencia como médico una persona que no pueda caminar por una parálisis, pero sí he visto pacientes con mucho dolor en las piernas, mucho dolor. ¿Viste cuando se abre el dolor del ciático? El nervio ciático, eso lo deben conocer muchos. Es un dolor muy intenso. Cuando te duele el recorrido de ese nervio es muy intenso. He visto mucha gente que se queja de eso en edades avanzadas y generalmente hay una causa médica, ¿sí? Uno encuentra, mira, te hacemos estudios, mira, sí, es por esto. Hay un grupo menor de pacientes que no se les encuentra nada, ¿eh? Nada, nada. Y hay un médico muy audaz en la ciudad de Buenos Aires que se llama David Neville,
y él trata ese tipo de situaciones porque la persona está en una cama, en una clínica, sin poder moverse, porque el dolor no se puede mover. Y viene el médico del dolor y no le encuentra la vuelta. Viene el traumatólogo, no le encuentra la vuelta. Viene el cirujano especializado, no le encuentran la vuelta. No, no hay nada. El paciente está para irse a la casa. Viene este médico psiquiatra y hace un tratamiento farmacológico con medicación psiquiátrica. La paciente se puede ir a la casa. Sí, sí, el tema de, bueno, justamente expresar emociones, gestionar las emociones, que ahora, ahora lo hablamos un poco eso, es sumamente importante. Es sumamente importante. Por ahí hoy no están las mismas patologías que veía Freud en la Viena del 1900, pero hay otras. Hay otras, bueno, hoy evidentemente se ve más ataques de ansiedad. Bueno, Freud vio un ataque de ansiedad en el caso de Catalina o Catarina. Era como lo que hoy, si vos lees el caso de Catalina, era un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Pero era uno en un montón, era más, sufría más de histeria que de ansiedad. Hoy por ahí la patología cambió, pero se sigue viendo que toda esta parte emocional tiene un componente fundamental. Entonces, de ser algo adaptativo, si uno no lo gestiona bien, pasa a ser algo desadaptativo totalmente. Exacto, exacto. Por hoy, por ahí no tenés los ejemplos que pueden ver en los casos de Freud, pero hoy tenés colon irritable, acidez gástrica, tenés problema de contractura muscular constante, Se te cae el pelo. se te cae el pelo, o sea, alopecia se llama eso, psoriasis, Exactamente. artritis reumatoidea, asma. No son solamente emocionales, pero la cuestión emocional, ¿sí? Lo desadaptativo, como decís vos, de la emoción, se va a expresar en otras partes del cuerpo. Entonces, por eso, cuando empieza un paciente con algunos de estas enfermedades que acabo de nombrar, empieza un tratamiento en el área de salud mental, hay chances de que las otras patologías que nada tienen que ver con el cerebro, aparentemente, tengan experimenten una mejora. No, no está puesto ahí. Claro. Sí, ahí hay una interacción entre la emoción y lo que sería el estrés, ¿no es cierto? Hay algo ahí Sí, que evidentemente está jugando un papel importante. Pero en esto de las emociones, evidentemente también hay algo que nos diferencia por ahí de los animales, en este sentido, que son los sentimientos. sí. Que en realidad por ahí el sentimiento es eh, cuando a una emoción le agrego una etiqueta cognitiva. Cuando pienso la emoción, parece que ya se termina transformando en un sentimiento y que es algo más duradero. La emoción no te puede durar, o sea, no puedes estar alegre toda la vida o no puedes estar, no sé, con ira toda la vida, más que sé yo. Parece que no se puede, claro, es algo que tengas un problema importante, que es algo más instantáneo, ¿no es cierto? Que el sentimiento. Claro, las emociones y los sentimientos son dos aspectos que están relacionados, ¿no? Pero son distintos, ¿sí? A la vez, eh, principalmente en algunas de las cosas que vos decías. Cuando uno le agrega un componente cognitivo, por ejemplo, la duración, eso lo acabas de nombrar, la idea de que una emoción, bueno, es del momento, el ejemplo que decíamos antes, sujeto desconocido frente a nosotros apuntándonos, en ese momento se experimenta una emoción. La siguiente, casi instantáneamente, se va a pasar a una siguiente emoción. Primero va a ser ese sobresalto, bueno, ahí estás expresando algo, y de ese miedo pasas a la que venga. Si es nuestro hijo, es alegría. Pasaste rápido, tuk, tuk, tuk. Claro, Los sentimientos no, los sentimientos pueden durar horas, días, semanas, y uno experimenta sentimientos eh, que uno puede, que a veces les pone el nombre de la emoción, ¿no? claro. Porque les pone el mismo nombre, pero son cosas distintas. Eh, y la intensidad también.
porque las emociones suelen ser experiencias intensas, ¿sí? Pero tienen esto, son más difusas porque se sienten, se experimentan con el cuerpo. La emoción se puede experimentar en otras partes del cuerpo. Eh, Mientras que los sentimientos son experiencias, digamos, más sutiles, están localizadas, ¿sí? Varían en la intensidad. Y las emociones están acompañadas de esto que yo decía, de que se pone en el cuerpo, bueno, va, uno puede, digamos, el cambio de una emoción hacia la otra, la experimentación de una emoción en un momento, al ser de una intensidad mayor, puede cambiar la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Puede cambiar la frecuencia respiratoria o la manera de respirar. Los sentimientos, tanto no, Claro. ¿sí? Eh, y las emociones también tienen esto, que están desencadenadas por algo específico, tac, ¿viste? Como la situación esta que vengo usando de ejemplo, una amenaza o una recompensa, ¿eh? Porque también es, frente a nosotros tenemos, ¿viste? La, la, la manzana del árbol del jardín del Edén. Y sí, claro, lo primero que va a generar es una emoción. En cambio, que positiva, ¿no? Quiero decir. En cambio, los sentimientos, bueno, hay distintos factores. No necesariamente es un evento muy específico que te desencadena algo bueno o algo malo, sino que están incluidos tanto lo del entorno, pero acá tenemos que agregar los recuerdos, las expectativas que uno tiene, ¿sí? Y, como decíamos antes, las emociones se experimentan de manera consciente, pero también de manera inconsciente. Mientras que los sentimientos, bueno, son en general experiencias conscientes porque involucran esta capacidad de reflexionar y de darle un sentido a las experiencias. Si uno le puede dar a la experiencia previa, le da un sentido. Entonces, esta es la etiqueta cognitiva de la que vos hablabas, ¿sí? La capacidad de vincularlo con las memorias pasadas, con las expectativas que yo tengo. Eh, entonces eso me permite reflexionar, darle otro contexto y entonces le estoy dando sentido. Esas son las diferencias, digamos, entre emoción y sentimiento. Claro, yo puedo volver a sentir miedo de una experiencia pasada, por ejemplo. Yo me encontré con Sí. un tigre, un oso, me estaba amenazando y yo ahora me acuerdo del tigre y me vuelve a dar miedo. ¿Es posible eso? Es posible porque de hecho es lo que pasa en un trastorno por estrés postraumático, por ejemplo. Claro. La persona está reexperimentando el miedo, el pánico, lo malo que experimentó en el hecho desencadenante. Bueno, y eso también lo Eh, ayuda a sobrevivir, ¿no? Si se vuelve a encontrar con la amenaza, dice, bueno, me acuerdo filogenéticamente de que esto no es bueno y tengo que tomar otro tipo de determinaciones. Y claro, sí, decime. pero ahí en el contexto del trastorno por estrés postraumático es desadaptativo, como vos decías. Claro, sí, sí. Porque se puede experimentar, una persona puede estar experimentando por alguna razón, vuelve a experimentar los eventos de situación traumática, no sé, en un aula, cuando está cursando una materia. Y en realidad no está pasando nada raro, qué sé yo, bueno, por ahí hay mucha gente, hace calor, o estás aburrido. Pero de repente la persona empieza a experimentar, y lo experimenta, ¿eh? Sí. Experimenta, le pasa en el cuerpo lo mismo que le pasaba en el momento. Ahora, hay otra parte de esto, eso es trastorno por estrés postraumático. Pero hay fobias, fobias específicas, ¿no? ¿Qué te- Fobias, fobias las más comunes, a las arañas, A la oscuridad. a las alturas, a la oscuridad, a las serpientes. Esas, uno puede decir, esto es un mecanismo adaptativo. Esas están inscriptas, decís. Claro. Vienen con Y el paquete. exacto. ¿Desde cuándo? Y esa es la herencia que tenemos. Esa es una herencia inscripta en nuestra biología. Ojo con esto. Ojo con la oscuridad, la altura, la serpiente, las arañas. Ojo. Tené cuidado con esto.
Cuando se pasa de mambo es desadaptativa y entonces sí, una persona no puede, qué sé yo, subirse a un avión por miedo a las alturas o no puede dormir con las luces apagadas. Una cosa es estar en una cueva donde vos no sabés que acabás de llegar a la cueva y no sabés qué hay adentro, hasta dónde llega la cueva, y otra cosa es estar en tu habitación. Claro. Claro, es que las energías, como vos dijiste el ejemplo del aula, la energía en el inconsciente es libre, y las representaciones también, y se Claro, adosan como quieren. claro. Entonces, se te puede pegar algo ahí que conscientemente no querés y termina derivando en este estrés postraumático, que bueno, o el trauma, que es la reexperimentación de una vivencia negativa para la persona. Pero en esto que estabas hablando de la filogénesis y de que nosotros justamente tenemos esta parte de cerebro reptiliana y después le agregamos el neocórtex superior y todo eso. Pero entonces si la información que recorre todo el cerebro, yo cuando tomo una decisión, ¿siempre es racional o tiene un componente emocional? Siempre tiene un componente emocional. Siempre tiene. Puede ser racional, pero siempre tiene un componente emocional. O sea que para los que vienen a decir nosotros somos racional 100%, para un cachito. Para un Sí. cachito. No, es muy difícil. Hoy por hoy es un tema, la cuestión de la emoción en decisiones muy importantes, como puede ser, por ejemplo, los destinos de un país. Y no hablo de si el presidente toma una decisión o no, hablo de los electores y Claro. cómo las campañas políticas que van a jugar apelan a lo emocional todo el tiempo. Entonces, yo soy de un bando o del otro. Sí, Entonces, eso estaba muy ¿cómo? marcado en la campaña de Kennedy y Nixon, que les ponían la cara a los dos. Claro, la cara de Nixon no garpaba y la otra les daba como más El otro es un alegría, como más fachero. simpática. El otro era un fachero y entonces era, claro, iba más por ahí. Sí, perdóname que te corté. No, digo, entonces nosotros votamos con las emociones también. No podemos escaparle a eso. El problema es cuando creemos que estamos siendo racionales y el otro es el irracional. Eso es un problema. Porque yo puedo tener un punto de vista distinto. Esto es, digamos, es algo, lo podríamos decir en Argentina, lo podemos decir en Estados Unidos, lo podemos decir en Europa. Todo el tiempo está pasando hoy por hoy. El otro es el malo, el otro es el enemigo, el otro no entiende nada, el otro quiere la destrucción de la raza humana. Y si te parece, realmente te parece, ¿cómo puedes llegar a decir eso? Bueno, porque está involucrado en lo emocional. Porque racionalmente eso no, es imposible pensarlo. ¿Cómo racionalmente vas a creer que alguien quiere llegar, no sé, a ser presidente para destruir el país? Todo loco, bro, no sé si tiene sentido. Racionalmente no tiene sentido. Emocionalmente sí, porque el otro es la amenaza. ¿Por qué el otro es la amenaza y yo soy lo bueno, lo que tiene razón? Bueno, porque se fue construyendo ese discurso. Se fue construyendo. Se arma. Y entonces aparecen otras cosas más que tienen que ver con digamos, se apela a la emoción en el momento, pero se va construyendo un sentimiento, ¿no? Se construye ese sentimiento de pertenencia, sentimiento de pertenencia a algo. Y entonces es imposible pertenecer a lo malo. ¿Quién pertenece a lo malo? ¿Quién dice, sí, yo soy el malo de la película? Nadie, ¿no? Y no, alguno por ahí en alguna parte de la historia, pero no, Pero ahora mucho atrás. sí, mucho Han más. muerto los tiempos de los caballeros que lo admitían. Claro, que la Hoy gente, ya no. Nadie. Todos somos el bueno. Todos somos el bueno. Por lo tanto, como nosotros somos los buenos, en nuestra experiencia personal, y el otro es malo, el otro es el malo, muchachos, lleguen a hacer esta relación. Nosotros, evidentemente, somos el malo de la película de la vida de alguien. de la vida de alguien, sí, sin duda. Digamos. Entonces, esa manera de experimentar los vínculos se lleva hacia lo social. Y entonces, hoy por hoy, la oposición es
el malo, el oficialismo es el bueno y viceversa. Todo el tiempo es malo y bueno. Y en realidad, claro, los dos son, los dos son todo. Los dos son, ¿saben por qué? Porque son humanos. Entonces hay que integrar esos aspectos. La capacidad de integrar aspectos positivos y negativos, ¿vamos? Es una, digamos, es un signo de madurez en nuestras capacidades cognitivas. Claro. La imposibilidad de integrar aspectos positivos y negativos está vinculada a ciertos trastornos de la personalidad. Entonces, como sociedad, nos movemos como si fuéramos un gran trastorno de personalidad, dando vuelta, donde o sos Dios o sos el diablo, Claro, sin matices. sin matices. No hay seres humanos que tienen cosas buenas y malas. Hay dioses o hay diablos. Sí, sí, a veces se van Es un gran construyendo. problema. Es ¿Tiene cierto. eso un correlato en el cerebro? Y tiene, porque hay distintas áreas del cerebro que están asociadas a la integración de la experiencia emocional con los recuerdos, con el lenguaje. Las áreas del lenguaje son muy importantes. Y la capacidad de integrar. Nosotros tenemos regiones del cerebro donde se toman decisiones, donde usamos para tomar decisiones, ¿sí? Y usamos esas regiones del cerebro para tomar decisiones y le damos un contexto, ¿sí? Negativo, positivo, etcétera, como veníamos hablando. Esa toma de decisiones, también está dividida en dos partes. Una ideación, yo ideo lo que voy a hacer con una parte del cerebro y la ejecuto con otra parte del cerebro, ¿sí? Entonces, tiene una ventaja eso, ¿no? Que si yo tengo que idear con una área del cerebro y ejecutarla con otra, bueno, aunque sea hay algunos segundos de distancia entre la idea y la ejecución, deberían ser suficientes como para rever si lo que voy a hacer es bueno. Y eso pasa porque en realidad todas nuestras áreas del cerebro están muy integradas unas con las otras. Digamos, la información circula de un lado para el otro. Entonces todo se va integrando y yo puedo asociar rápidamente la idea que tengo con mis experiencias pasadas y puedo prever las consecuencias de mis actos y valorar si hay una ganancia ahí o no. Todo eso se da en segundos en regiones de las cortezas y hay regiones de las cortezas del cerebro en la parte frontal que son las que van a frenar, tienen que frenar un poco a la parte del cerebro emocional. Tienen que decir, no, espera, no le revolíes el cenicero por la cabeza. Claro. No le digas, no le digas esto que estás pensando en decirle, no le largues la catarata de puteadas, porque puede haber otra consecuencia. Y No te esa es, bajes del auto a agarrarte a las trompadas. Hay una parte que lo frena. Pero el estrés crónico, que libera todo el tiempo cortisol, hace que esas cosas se vayan deteriorando. Entonces se pierde un poco la capacidad porque se deterioran las conexiones. Entonces la información ya no fluye de tan buena manera. Y entonces las partes del cerebro que tienen que regular, es decir, darnos un tiempo más para pensar antes de actuar, se empiezan a perder su función, no funcionan correctamente. Y entonces ahora paso de la idea al acto, inmediatamente, con el tinte emocional recargado. Y ahí aparecen todos estos fenómenos sociales que vemos de gente que se le va la mano todo el tiempo. Se pasan de rosca. Y un ejemplo, ya te paso la pelota. Un ejemplo hoy por ejemplo, son las redes sociales. Porque como yo voy caminando y tengo la capacidad de difundir lo que me pasó en vivo y en directo, no, digamos, puedo decir cualquier barbaridad al instante y lo lee, si yo soy alguien digamos, que es popular en Twitter, digamos, lo lee casi todo el país, se difunde. claro. Y por ahí es algo que me pasó, ahora es un ejemplo, estoy cruzando la calle y pasa un auto en rojo, andá a saber por qué, ¿no? Pasa en rojo y yo me frené, qué sé yo, 2 pasos antes y pasa de largo el tipo, bocineando, qué sé yo, y como me asusté, me enojo y me pongo a escribir en Twitter. Total, le saco una foto rápida a la patente y me pongo a escribir en Twitter a denunciar que casi me matan, que cómo puede ser esto. Entonces se empieza a hacer una bola, ¿no? De el asesino que anda suelto por la 9 de julio. Capaz que es un tipo que está llevando a la mujer a parir. Claro, tal O cual. está pasando algo. Y tipo, bueno, qué sé yo, andás a.
pero yo denuncio al asesino ese que anda suelto. Y se expande por todo Twitter porque, ¿cómo puede ser? Y la indignación. Ahora, si en cambio yo no tuviera mi teléfono en las redes sociales, tengo que llegar a mi casa, ¿sí? Tomarme el tren o el colectivo, caminar, llegar a mi casa y en el medio voy procesando lo que pasó. Entonces capaz que ya cuando llego, ya no tengo lo mismo me dio tiempo a pensar, bueno, que no fue para tanto, que estas cosas pasan, que bla, 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 bla. Le doy otra perspectiva, me da tiempo y por ahí ya no digo lo mismo en las redes sociales. Pero como no hubo ese tiempo, lo largo. Claro, por esa instantaneidad que tiene la emoción y que justamente eso que vos hablabas de la parte de los lóbulos frontales, de la corteza del cíngulo, y toda esa parte de frenar un poco la emoción y de la toma de decisiones, tratar de hacerla más racional, eso se debería dar ya por ahí en el cerebro adulto. Y cuando vos lo nombras así, si la gente se pone a pensar, eso debería ser una característica de un adolescente o de un niño. Es decir, revoleo las cosas, tengo la Claro. parte más emocional, pero todavía no tuvo las podas neuronales que se tienen a lo largo de la infancia y la adolescencia. Y cuando estás describiendo eso, si uno cierra los ojos, dice, bueno, este es un adolescente que está pensando más de abajo hacia arriba en vez de arriba hacia abajo. El eje está invertido. Eh, pero en esto de que vos decías de tomarse un tiempo y de que, bueno, de que por ahí la emoción es instantánea y de que produce cambios en el cuerpo, ¿qué se da primero? ¿El cambio fisiológico, la etiqueta cognitiva? El estímulo tiene que venir primero, sin duda. O sea, El veo al estímulo viene. tigre, porque hay varias teorías, hay varias, la de Cannon y Bird, la de James y Lange, la de Shalter y Singer, y una te dice, primero ves al tigre y está dividido, por un lado la respuesta fisiológica, por otro lado la etiqueta cognitiva, la otra te dice, no, en realidad salgo corriendo y como activo el sistema simpático, después siento el miedo y en otras dice, no, siento el miedo y se activa el sistema. Yo creo que los cambios fisiológicos deberían venir primero, pero bueno. En el, en el, vamos a decir, el esquema con el que nosotros, como comunidad científica, ¿no? En el esquema que nosotros usamos para tratar de explicar el procesamiento emocional, lo primero es el estímulo, sin dudas. ¿Interno o externo? Exacto. Ahí va a haber una pequeña diferencia también. Ahora la vamos a comentar al final. Lo primero es el estímulo. Primero algo entra. Oídos, visión, tacto, lo que sea. Entra el estímulo. De ahí se hace consciente. El estímulo se hace consciente. Una vez que llega, digamos, lo primero que pasa es, el estímulo entra por mis ojos, vamos a simplificarlo. Entra por mis ojos, por mis oídos nada más. Vamos a simplificarlo ahí, vamos a usar uno solo. Entra por mis ojos, ¿sí? Pero está entrando por todos lados. Se descompone. Lo que ustedes están viendo en este momento, ¿sí? Llega al cerebro todo desarmado, completamente desarmado. Entra como un estímulo lumínico por los ojos, se convierte en impulsos eléctricos, en neuronas que tenemos, empiezan en el ojo y llegan hasta partes del cerebro, ¿sí? Que está en la parte atrás de todo, en el lóbulo occipital, pero ahí llega todo el estímulo descompuesto, desarmado. Por un lado se procesa la luz, por otro lado se procesan los patrones de movimiento, por otro lado se procesan los cambios, los contrastes, ¿sí? Etcétera. Desarmado. Eso después se va a integrar. Se envía a áreas del cerebro que van a integrarlo, que las conocemos como cortezas de asociación. Empiezan a asociar los Claro. distintos elementos como que vuelven a armarlo, ¿sí? Como que me llega el rompecabezas, ¿sí? De la imagen, me llegó todo como un rompecabezas. Y se vuelve a armar la imagen, se reconstituye en áreas de asociación del cerebro. Eso, una vez que está constituido, se empieza a compartir ya con otras áreas. Se va a compartir con las áreas que nosotros decíamos antes, por ejemplo, con las de tomas de decisiones, con las de regulaciones de los impulsos. Se comparte el estímulo.
Y también se va a compartir con, por ejemplo, la amígdala. Entonces la amígdala, una vez que le llega el estímulo, le va a dar la valencia afectiva que hablamos antes. Es decir, esto es bueno, esto es malo, esto es peligroso, esto es lo que sea. Entonces, lo primero que pasó fue llegar el estímulo. Después se procesó. Ese procesamiento después se hace consciente y se comparte con las áreas del cerebro que son de toma de decisiones, que son de ejecución de actos y que son de procesamiento emocional. Pero todo esto es al mismo tiempo y estas están en diálogo continuo. Entonces, para nosotros, el tiempo que tarda en darse todo esto es esto, instantáneo. Son, nada, en un toque, yo experimento todo, mi perspectiva es experimento todo al mismo tiempo. Veo La amenaza. la amenaza desde afuera y experimento el miedo. Es instantáneo. O es instantáneo. Uno puede a veces ver que hay un segundo, ¿no? O 2 segundos de retraso, pero es ahí. Bueno, pero en el medio pasó todo esto. Llega a la amígdala dice, acá hay un peligro. El estímulo se envía desde la amígdala hacia eh, el eje hormonal, el eje de estructuras que van a activar la liberación de cortisol. El cortisol se va a liberar desde las glándulas suprarrenales o adrenales. A mí me gusta más el nombre adrenal. Las glándulas adrenales, solo porque es más corto, ¿no? Desde ahí se libera el cortisol. Y el cortisol favorece a que el sistema se ponga en alerta. Eso es el estrés. Tú te estresas, lo pone en alerta. Eso fue todo inmediato. Hay un momento donde se hizo consciente el estímulo. O sea, para el momento que se hace consciente, inmediatamente la amígdala le está dando la valencia afectiva. Entonces, el momento que soy consciente de lo que estoy viendo, ahí al toque experimento el miedo. Sí o sí, el estímulo pasa primero, el procesamiento en el cerebro es lo siguiente, y la reacción fisiológica viene después. En este esquema, yo no digo que es lo correcto o no, yo digo que este es el esquema que nosotros explicamos para explicar el procesamiento emocional. ¿Puede pasar al revés? Sí, en un estímulo interno. ¿Por qué? Porque el estímulo interno llega al cerebro por otras vías. Entonces, antes de pasar a la estructura, cuando la información pasa por el tálamo, que es una estructura de nuestro cerebro, la información se hace consciente. Si yo soy consciente de lo que está pasando, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando. Hay vías por las cuales la información va a llegar a la amígdala, la que le va a dar la valencia afectiva, antes que al tálamo, cuando las cosas vienen desde adentro. Entonces, un estímulo interno va a desencadenar primero una emoción y esa emoción va a poner una respuesta fisiológica antes de que yo sea consciente de por qué, de lo que está pasando. En ese caso sí, cambio el sentido del esquema, Y cuando viene desde adentro. alcanza solamente con los cambios fisiológicos, porque por ejemplo, yo te inyecto adrenalina, un poco, ¿no? ¿Y alcanza eso para generarte una emoción como, digamos, no sé, la ira o algo de eso? ¿Alcanza? La inyección de adrenalina, en el ejemplo que estás usando, alcanza para que la respuesta fisiológica, Se desencadene. digamos, claro, se desencadene y ponga al cuerpo en alerta. Pero no alcanza para tener una emoción. Claro. Claro, Claro, hay varios. llegué hasta ahí. Claro. O sea Ahora, que. Sí, sí, decime. como estoy en alerta, eso llega al cerebro, ¿no? La alerta llega al cerebro. Y entonces, los tiempos de reacción, la forma de interpretar lo que viene desde afuera, va a variar. Entonces ahí vamos a ver una persona que le inyectan película, Batman, la de última, con el Pattinson. No, Eh, no me gustó esa, ¿eh? ¿No te gustó? No. Pero hay una escena que es cuando ellos están ahí arriba, viste que ya inundaron el salón ese donde se está haciendo el Mm. evento, está la nueva alcalde, creo la alcaldesa, eh, y están arriba peleándose con los seguidores del otro, están arriba. ¿Es el acertijo ese? Sí, ¿no? Creo que era el acertijo, sí. Porque Pero no es, no sé si es Edward Nigma, pero bueno, sí, sí. Vamos a suponer que pero es. usa el signo de Ese interrogación. sí. Bueno, entonces, vamos a decir que en esta versión del acertijo,
está peleando contra los seguidores de él, y en un momento lo voltean, y el chabón ¡pac! Se inyecta algo, y de repente ¡buah! Se pone como, ¿viste? Aumenta, ahí se pone salvaje, digamos. Bueno, ahí esa inyección de adrenalina lo pone en alerta, le activa el simpático, entonces la activación del simpático predispone el cuerpo para la lucha. Entonces el tipo de repente se siente como, bueno, ¿viste? Aumenta el tono muscular, se envía más sangre al músculo, entonces ahí He-Man, se He-Man. experimenta mayor fuerza. Claro, eso, después, como el cuerpo está en alerta, bueno, el tipo, no es que de ahí se fue, ¿viste? Se le tiró encima a Gatúbela, digamos, porque tenía un arousal erótico, ¿no? El contexto le hacía que si tenía que arrancarle la cabeza al tipo que tenía enfrente, se la iba a arrancar porque era una situación de vida o muerte. Claro, Pero, motivado, vehiculizado por esta respuesta fisiológica. claro. Pero Yo no a lo, alcanza para experimentar una emoción, solo para poner en alerta al cuerpo. claro, a lo que iba con eso, es que sé que se hicieron varios experimentos con este tema de la adrenalina y todo eso, en donde eh, se les preguntaba después qué tipo de emoción habían tenido y no, o sea, prácticamente nada. O sea que hace falta la parte cognitiva, hace falta la subjetividad que te agrega la conciencia, digamos, para que vos sientas una emoción y que te des cuenta de más o menos de qué es esa emoción. Y en el darse cuenta también hay otra parte importantísima, porque otro de los autores que yo nombré hablaban de la etiqueta cognitiva y también muchas veces mal etiquetamos, entre comillas, una emoción y en realidad es otra. Y si vos por ahí, a ver, decime, si estás en un estado, no sé, de euforia o estás con ira y me haces un electrocardiograma y los parámetros por ahí dan parecido. Por ahí son sutiles algunos cambios fisiológicos. Si, por ejemplo, experimentamos una sensación, no sé, estamos arriba de un puente, que es donde hicieron un experimento. Están arriba de un puente en la altura, entonces al principio miraban esa altura los participantes y tenían unos cambios fisiológicos y tenían una emoción. Pero después agregaban, por ahí nos van a matar, pero bueno, esto se hizo en otra época, agregaban una señorita sexy. Los participantes obviamente eran hombres y al aparecer este componente de la señorita sexy, terminaban desviando lo que al principio podía ser miedo en otro tipo de excitación. Y entonces la etiqueta iba para otro lado. Y cuando se les preguntaba, decían, no, bueno, que estaban excitados o era otra cuestión. Y porque los cambios fisiológicos eran muy parecidos, eran por ahí muy Claro. sutiles. Eran muy sutiles. Sé que, por ejemplo, no sé, cuando tenés ira, tendría que haber más calor en los puños, porque va más sangre, porque el cuerpo te predispone a pelear y todo eso. Sí. Pero por ahí los cambios son sutiles a veces, ¿no? Sí, los cambios son sutiles y entonces yo te lo decía antes vuelvo al ejemplo de Pattinson. Eh, no estaba Gatúbela ahí, se le tiró encima a Gatúbela. Estaba teniendo que arrancarle la cabeza al que tenía delante. Pero si estaba Gatúbela y estaban en, no sé, en otra situación, ese Por arranque de ahí iba. adrenalina, Claro. claro, iba a experimentar el mismo tipo de reacción, quizás, pero hay otro contexto. Entonces, la etiqueta cognitiva, como le venís diciendo, es muy importante, porque le da, le da un contexto. Y no es justo decir, porque yo quiero decir algo ahora, que por ahí es injusto para el resto de las especies, pero de alguna manera es lo que nos hace humanos. Quizás es lo que hace a los chimpancés también, pero nos hace humanos la etiqueta cognitiva frente a esto, porque Y sí. es la manera en la que nosotros, digamos, El sí mismo. sí, Es el sí mismo. sí, Es el darse cuenta de que este piloto que tengo acá adentro está pasando por algo. Es esa experiencia sí, subjetiva. Que, sí, bueno, que es exacto. la conciencia. Que si yo ahora le pregunto a alguien, bueno, ¿y qué es ser consciente? ¿Qué es la conciencia? No el consciente, sino la conciencia.
Y por ahí, digo, bueno, lo cotidiano, yo quiero tomarme un mate, me tomo el mate y listo. No, hay algo más. Y es ese darse cuenta de sí mismo. Y que muchas veces, bueno, no expresar bien las emociones, no entender bien lo que nos pasa, muchas veces por una crianza que viene de arrastra, de los nenes no lloran. Los nenes no lloran, sobre todo, bueno, ahí vamos a pegarnos un palo a nosotros, a ver que, ¿no? Los varones no lloran, los nenes no lloran, y entonces después, si no lloramos, nos inundamos por dentro. Estoy hablando para todos, ¿no? En ese sentido, si no lloramos, nos inundamos. A veces expresar las emociones de manera correcta, sin irnos, sin romper todo, porque si no nos terminamos transformando en primates, me parece que está bueno. Me parece que está Sí, bueno. Y hay muchas terapias que pueden ayudar a eso. Ahora si querés las nombramos en el final del video. dale. Sí, los varones no lloran. Yo la última vez que se me escapó una lágrima fue cuando gana Argentina la final contra Francia. Y antes de eso, cuando... Mirá, esto habla de, ¿no? Esto da Sincericidio, una... momento sincericidio eh, del programa. La última, A la ver. vez anterior a eso, cuando en el año 2011 eh, Boca gana un campeonato invicto de la mano de Falcioni, y Riquelme estaba lesionado, ¿sí? Riquelme estaba lesionado, muchos de los partidos se los pierde. Eh, Juega al Pochi Chávez en su reemplazo, pero El después Pochi. al último partido llega y, y levanta él, digamos, salimos campeón en la Bombonera, yo estaba ahí en la Popular, no estaba en la, no estaba en la 12, me parece que estaba en la de enfrente. Y claro, cuando Riquelme levanta el trofeo, para mí Riquelme es lo más grande que hay. Es mi. Y en Boca sí. En Boca sí. Sí, para mí es como me mueve personalmente. Yo creo que lloraría si lo vería en Te persona, probablemente. emociona. Sí, me emociona. Exacto. Y entonces verlo a él levantando el trofeo de ese campeonato, sí, a mí me emocionó. Eso. No, para decirlo esto de los varones no lloran, ¿no? Fíjate que las últimas dos que puedo decir son asociadas a eventos, digamos, deportivos, del fútbol. Y Una me alegres la por ahí. dio. ¿Eh? Y alegres. Y Claro. alegres si se Y quiere. alegres. Porque no Son alegres. necesariamente uno puede llorar de tristeza y puede llorar de alegría también, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Esos serían como los momentos que me puedo acordar así, pero fíjate, ¿no? No, es Lo que, que no significa lo que no significa que no haya necesitado llorar en otros momentos. Ahí está el tema. claro, ahí está el tema. Es No es que que, pasó todo lindo y las únicas dos emociones en mi vida fueron 2011, 2022, sino que pasan un montón de cosas y uno lo reprime, uno digamos, lo tramita de otra manera. yo creo que hay que cortar con un poco del mito del gaucho, del macho, de todo eso, de la época del ñaupa, de la época de Descartes. Yo creo que eso viene desde antes. Descartes nace el 31 de marzo de 1596. Creo que viene de esa época el tema del macho y del basta. Basta, si hay que llorar, como diría la filósofa argentina Moria Kazan, si querés llorar, llorá. Pero es así, es así. Ahí viene también, yo en esto no estoy seguro, ¿no? Porque esto ya lo digo de lector aficionado, que más que otra cosa. eh, hay una idea que está, digamos, los cimientos de nuestra sociedad occidental, yo siempre hablo siempre le pongo en contexto del occidental, pues yo la verdad que no sé cómo se manejan en otros lados. Pero el contexto de nuestra sociedad occidental se va cimentando sobre una filosofía en la cual, y voy a decir que yo estoy de acuerdo con eso, para que quede claro, es una virtud el control de las emociones. El control de las emociones se da como algo virtuoso. La gestión, Porque es, ¿no? ¿eh? La gestión, Sí, la gestión. pero digamos, esto se construye. Yo puedo estar equivocado, por eso lo digo, soy sincero con el público Sí, y sí, con vos. sí. Yo Sí, estoy de sí. acuerdo con esto, que por ahí hoy suena polémico, por ahí no, pero yo estoy de acuerdo con la idea donde se va construyendo esta idea que viene sobre la idea de nuevo, el control de las emociones. Uno tiene que sobreponerse a las emociones, uno tiene que, porque no dejar, y ahí distintas épocas le han puesto distintos nombres, no dejar, ¿sí?, que el cuerpo domine por sobre la mente.
Que es ese dualismo que estábamos hablando antes, cartesiano, que en Vamos, realidad no existe desde lo biológico, claro. pero desde lo filosófico sí existe, porque en realidad es la parte emocional versus la parte racional. Y entonces, si bien no es el ejemplo más saludable, y lo que yo estoy diciendo contradice lo que acabamos de decir recién, que lo que vos decís es mucho más saludable, yo quiero ser honesto diciendo, yo lo tengo impreso en el cerebro. Entonces, la idea del control de las emociones, de las pasiones, por sobre, por sobre la razón, no es algo que está bien visto a nivel social. Está cambiando un montón eso, pero digamos, de lo filosófico, eso no está bien visto. Yo Porque la idea sí. es dominar sobre eso. Y esto no viene solamente de la cuestión racional y de la ilustración, viene desde mucho antes, viene desde la relación de los, digamos, de la vida de los santos, ¿sí? En relación con Dios. Entonces, fíjense que es algo tremendamente espiritual, pero de la relación de los santos, de la vida de los santos, uno puede encontrar cómo los tipos digamos, uno esté de acuerdo o no con eso, digamos, los tipos se sometían a una forma de vivir en la cual tenían que reprimir todo. No podían no reprimir la emoción. O sea, la experimentaban en un momento muy concreto, que era digamos, en la interacción con Dios, ¿no? Pero por fuera de eso, tenían que reprimir porque si no, no podían ayunar, no podían ponerse incómodos, no podían, digamos, sobrevivir a las condiciones en las cuales ellos decidían vivir. Entonces, desde ahí se va construyendo una noción de que lo deseable es lograr un control sobre las emociones. Eso yo te diría que termina en Los varones no lloran, ¿eh? Entonces, sí hay que desarmarlo para que sea más saludable el transitar de la vida, pero yo quiero ser honesto desde mi punto de vista. Yo eso lo encuentro admirable, la idea de controlar las pasiones. Si bien no es exacto, no puedo dejar de reconocer que me parece algo muy, muy, muy admirable la forma en la que se concibió esa noción. Lo que vos decís en cierto punto está bien desde como yo lo pienso, porque, por ejemplo, si tomamos a Durkheim, un sociólogo importante del siglo XIX, Durkheim, ¿qué decía? Entre un montón de cosas, lo que hablaba con respecto a la parte emocional y a la parte de las pasiones del hombre, y que también está relacionado con el contractualismo, con la parte de la cultura, con la parte de esa inscripción del significante, si lo quiero tomar a Lacan, si puedo hablar de todas las teorías que se me ocurren, pero tomando puntualmente a Durkheim, la idea de libertad absoluta es medio ilusoria, porque si yo termino teniendo total libertad y la pasión y la emoción termina desbordando, en realidad termino preso y esclavo de mis emociones. Claro, O sea que claro. la idea de libertad absoluta no existe nunca. Entonces, No, ese control tiene que estar. En realidad yo le digo gestión porque me parece más bonito y me parece que es más acorde a estos tiempos. Y saber canalizarlo también está bueno. Porque, o sea, expresar las emociones está bueno y a veces gestionarla y mandarla por otro lado también está bueno. Porque si a mí mañana, no sé, tengo una pelea con mi jefe y se me ocurre mandarlo a la mierda, y probablemente tenga un quilombo. Y si se me ocurre mandar a la mierda a mi viejo, se me ocurre mandar a la mierda al vecino, y si mando a la mierda a todo el mundo, esto es un quilombo. Y ese control que por ahí estás hablando vos es lo que evita que todos nos saquemos los ojos en un punto. claro. En un punto, en la inscripción de la cultura por la desnaturalización propia del ser humano, que se empieza a desnaturalizar, empieza a sacar la parte natural y empieza a inscribirse la parte social y la parte de la cultura, en cierto punto está bien y es adaptativo a la parte social, porque si no esto sería un descontrol. Entonces, la parte del control emocional o de la gestión emocional, como lo digo yo, en cierto punto está bien, eh, y en otros no, porque termina generando síntomas, termina generando toda una serie de cosas que por ahí no están tan buenas. Pero para eso, de última, existe la sublimación, pinta un cuadro, hace algo bonito, hace arte. Claro. Bueno, es que es una de las técnicas Sí. que Freud describe como para sacar toda esa parte, esa carga emocional y toda esa parte sintomatológica que uno lo puede sublimar, por ejemplo, haciendo arte, haciendo otra cosa, o descargando en otro lado. ¿Qué sé yo? Si
Pero creo que si el hombre tiene que llorar, no sé, por ahí no te vas a ir pasear llorando por todos lados. Pero si muere Akira Toriyama y alguna lágrima se te escapa, viejo, ¿cómo no Claro, se te va a claro, escapar? Sobre todo a exactamente. mí, que ya que estamos nombrando, bueno, sí, Claro. sí. Pero yo te he tenido de las dos, he tenido llanto de tristeza y he tenido llanto de alegría también, como tuvo Ernesto, qué sé yo, yo me acuerdo, vamos a decir alguna, en 2018 viajé a Europa, ponele, y estaba, qué sé yo, no sé, estaba pasando por Brujas, por Bélgica, y digo, no, che, esto es demasiado lindo, me daban chocolates, qué sé yo, toda la gente amable, y entonces brotó toda una parte emocional, pero alegre. No, tengo que hacer un disclaimer, porque ahora que A decís ver. lo de pasear por Europa, me acuerdo que no, tenés razón, no. Yo no lloré nada más esas 2 veces. En No. el periodo 2011-2024. Tenés razón, mirá cómo lo tenía reprimido. Bueno, terapia en vivo, muchachos. Eh, yo tuve dos más, así, donde no, donde me sobrepasó la emoción. Una, cuando estaba yendo, año 2015, estaba en Sicilia, subiendo al pueblo, el pueblo de mi abuelo, en una montaña. Estaba subiendo y el paisaje. Y había un perro, ovejero, pastoreando ovejas. Eran tipo 2 de la tarde, ¿viste? En el verano. No Y te vi falta más eso, nada. no, y No te vi falta más eso y nada. dije, todo lo que me contó mi abuelo es real. ¿Entendés? Yo tenía las imágenes, ¿viste? De chico, tengo anécdotas que me contaba mi abuelo y uno se arma la imagen mental de eso. Entonces voy ahí y, y eso me hizo llorar, eso me hizo llorar. Eso me hizo llorar. La Claro. emoción de estar ahí, decir, y de entender de dónde salía, de dónde venía mi abuelo, ¿no? Mi abuelo Felipe. De dónde venía él, eh, fue... eso me hizo llorar, me hizo llorar. Y después, y después la muerte de él. Pero no el día tiempo después, entrando a la casa. Entrando a la casa. Hubo un periodo donde entraba a la casa y no podía no llorar. Claro. Impresionante. Mi abuela, pero también, pero esto es raro, ¿eh? Mirá, ya, no, ya termino, ya termino. Pero no, esto quiero decir, esto es raro porque mi abuela fallece después, unos años después, ¿no? Mi abuelo fallece en el 2016, mi abuela fallece en el 2019. Creo que no me equivoco en lo que digo. Bueno, a mí me agarra después del fallecimiento de mi abuela, pero acordándome de mi abuelo. Sí, cuando la casa queda sola, Claro. ¿no? De alguna manera. Queda sin ellos dos y ahí sí, entraba y lloraba por mi abuelo. Pobre mi abuela, yo la requería, pero lo que me generaba el llanto era mi abuelo. 3, 4 años después de la muerte. Entonces sí, incluso esto, experiencias anteriores se integran con los recuerdos y por ahí no pasan en el momento. Vos no lo experimentás la tristeza en el momento, pero sos capaz de experimentarla después y que la emoción se desencadene. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos áreas del cerebro que están en la región del lóbulo frontal donde se almacenan memorias, ¿sí? Y eso después se trae. Y, y- y la amígdala le vuelve a poner el componente emocional, ¿eh? Le vuelve a Sí, poner el componente emocional. Por eso sí. uno puede, por eso uno experimenta angustia o algo cuando está contando, cuando está en un relato. Bueno, y hay mucho componente también de la parte del deseo y la parte fantasmática también. El ser humano, digo, si yo me pongo a pensar, qué sé yo, un helado rico o algo así, y me empieza a dar hambre, porque por ahí yo no tengo hambre. Pero si yo me pongo a pensar en una comida, en un asado, en una pasta, en algo así, y me empieza a generar algo. Lo mismo, si, bueno, en mi caso yo soy heterosexual, si me pongo a pensar en una mujer, voy a desencadenar ciertos procesos fisiológicos. Así que evidentemente se puede experimentar emociones y- prácticamente de la nada. Prácticamente de la nada. Y por eso el lenguaje en nosotros es tan importante. Pues no es lo mismo que yo diga mamá, que diga Messi, que diga mierda. Pac, pac, pac. Y termina generando otra cosa porque estas cortezas se empiezan a asociar los recuerdos, las imágenes, los deseos y pac, y sale cierta emoción. Eh, ¿Algo más que quieras decir para ir finalizando el video de las emociones? No,
Me parece que hemos cubierto bastantes cosas. Sí, Eh, sí. Si querés nombro algunas. Todo el sí, mundo conoce el psicoanálisis, ya sea freudiano, lacaniano. Tenés terapias como la rogeriana también, que está buena, terapias más humanísticas, o ellos le dicen pues centrada en la persona, en donde bueno, va la persona y habla y habla y habla y habla. No sé si le dicen el ¿cómo se llama cliente esa? o el ¿Cómo se llama esa? consultante. Repetilo. Rogeriana, la de Rogers, la terapia de Rogers, basada en la persona, como si las demás no fueran basadas en la persona. Pero bueno, no importa. La de Rogers, el de Rogers igual un capo, pero basada en el consultante o en el Claro. cliente. Le cambian el nombre porque, bueno, evidentemente paciente tiene toda una connotación que paciente parecería que ser el que, claro, el que espera, tirado en una camilla y no tiene ningún rol activo. No está mal, pero Claro. bueno. En donde uno habla y el psicólogo hace intervenciones quirúrgicas, o sea, muy breves. Como el paciente, no, no sé qué con mi papá, a tu papá, no sé qué, y tac, una sola cosita. Y ahí desencadena toda otra serie y eso está bueno para ir y hablar las personas que necesiten hablar. Esa también está buena. También tenés el análisis transaccional. También tenés la Gestalt, la terapia de Gestalt también es muy buena, sobre todo cuando utilizan el sistema de la silla vacía. Tenés que descargar algo, pones una silla vacía, te dan toda una serie de instrucciones, qué sé yo, y ¡pac! Y haces como que puteás al que tenés que putear. Entonces, en vez de putear a tu jefe, puteás a la silla vacía. También, Ya, sí. sí, claro. En psicodrama también se utiliza, en psicodrama, Claro. en psicología sistémica, en psicología social, también ves eso. Había otra más, que creo que era la de Janov, que era como el grito primario. No, hay algunas que no están muy probadas, las nombro, pero hay algunas que bueno, es como de esto de ir a pegarle un batazo a los monitores, que por ahí lo vieron, o a los televisores, o pegarle a una bolsa, qué sé yo, es más o menos lo mismo. Es como ir y gritar y sacarte toda la bronca que tenés acumulada. En cierto punto por ahí puede llegar a funcionar, pero bueno, no sé. Sí, es un buen desahogo, porque en eso podemos incurrir en esto de mi terapia es, dos puntos, agregar lo que quieras, ¿no? Entonces, mi terapia es el gimnasio, mi terapia Ah, es claro. la bolsa cuando voy a boxeo, mi terapia es pegarle a la pelotita en la cancha de pádel. No, no es la terapia, es una forma de descargar, pero ahí nos va a faltar, estamos cansándonos, estamos cansando. Entonces después el cansancio, bueno, hace que uno baje, pero no es una terapia. Es mucho más efectivo todo lo que acabas de nombrar, Claro, sí, sí, donde sí. uno, si bien estás por ahí estás sentado en una silla o algo, estás tramitando y estás dándole sentido a todo eso que tenés en la cabeza. Le estás poniendo nombre, estás poniendo imagen, estás haciendo asociaciones que después son terapéuticas. Claro, cuando uno puede poner en palabras, es esto que hablábamos de Freud. Cuando uno puede de Claro, manera consciente poner en palabras las emociones, toda la carga afectiva que tiene ciertas representaciones, bueno, y por ahí a veces el punto de vista profesional te ayuda a entender que en realidad esa emoción que vos creías, no sé, el enojo, la ira, en realidad era desilusión claro, o era otra cosa. Entonces, desde sí. otro punto de vista profesional, está bueno porque te van a ayudar a canalizar todo eso y a tratar de gestionarlo. Pero bueno, creo que por ahora cubrimos todo. Cualquier cosa nos dejan ahí. Si este video les causó alegría, tristeza, aburrimiento. Bueno, aburrimiento no sería una emoción, pero si les causó, pónganlo también ahí. Si quieren que hablemos más de alguna emoción en particular o de cómo se desencadena o algún sentimiento, también lo podemos hacer. Muchas gracias, Ernest. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.